las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para resolverlas, ¿sí? Entonces hay más incógnitas, hay más reacciones y por lo tanto necesitamos más ecuaciones. Con las tres ecuaciones de equilibrio no podemos cubrir y encontrar esas incógnitas. Entonces por eso las denominamos hiperestáticas. Están en equilibrio, son estables, pero no podemos resolverlas simplemente con las tres ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Entonces, por eso tenemos esa definición. Tienen más incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Condiciones. Las condiciones de compatibilidad siempre nos van a arrojar el tema de deformaciones, que eso ya lo hemos visto. Entonces, las deformaciones vamos a ver en lo que es hiperestáticas para poder resolverlas. Ahora, ¿cuál es la complejidad? Sí es mayor la resolución, como hemos analizado. Hemos visto en los ejemplos ya en las clases, para encontrar lo que son las ecuaciones que nos sirven para ver la estabilidad de la estructura, nosotros tenemos que partir de algo. Y hemos partido de la deformación, ¿sí? Hemos utilizado diferentes métodos geométricos para encontrar esa deformación. Entonces, esas deformaciones nos han conducido a encontrar una incógnita o dos, o dependiendo de las incógnitas que teníamos. Y una vez que encontrábamos esas reacciones que no las sabíamos y no las podíamos encontrar, recién entrábamos al campo de la isostática, de las tres ecuaciones. Entonces, por eso se torna más complejo su resolución, ¿ya? Y finalmente, en marcos o con nudos rígidos que resisten momentos. Entonces, ya como un ejemplo práctico tenemos los marcos, pero esos ya no los hemos visto a detalle, pero sí hemos visto lo que son vigas en temas de resolución. Y después ya también manejando lo que es el software de celular, también hemos visto lo que son marcos, ¿sí? O pórticos, ¿ya? Después hemos visto las ventajas y desventajas Entonces, en las ventajas y desventajas, eso también se deben acordar, ¿ya? Entonces, tenemos ventajas del uso de estructuras o resoluciones hiperestáticas, que es lo más real posible que nos acercamos a nuestro entorno, ¿ya? Que nos dice que tenemos menores esfuerzos en los elementos. Y eso lo podemos ver en el gráfico. En el primer gráfico que lo tenemos aquí, me voy a acercar. Como podemos apreciar aquí, tenemos aquí una viga simplemente apoyada, tiene una carga distribuida rectangular, pero su mayor esfuerzo se va a presentar al medio, el mayor momento flector. Y este momento flector, como aparece en la imagen, es WL al cuadrado entre 8. Y es un valor grande, ya que en los extremos, en los puntos de apoyo, es 0 el momento flector. Pero si comparamos con una viga hiperestática como es la que está al lado, en la que tenemos doble empotramiento, el momento se distribuye en lo que son los apoyos. Tenemos en los dos extremos de los apoyos un momento negativo, eso también ya lo hemos visto, y tenemos en la panza o al medio un momento positivo, pero este momento es W L al cuadrado entre 24. Si nosotros comparamos estos dos valores que obtenemos de manera estática y de manera isostática,
vemos que el momento flector máximo en los dos diagramas son diferentes, ¿sí? En el diagrama que parte de una viga es estáticamente determinada, isostática, es mayor, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice, que los esfuerzos que ya vamos a ver en la realidad siempre van a tender a ser menores que en lo que es la isostática. La hiperestática se acerca un poco más a lo que es la realidad. Entonces por eso es menor el esfuerzo. Aquí también tenemos que mayor rigidez de manera global. Acuérdense que la rigidez depende de lo que es el momento inercial y el módulo de elasticidad. Entonces, ahí sí ya tomamos en cuenta en lo que es hiperestática esos elementos. En lo que es isostática ni siquiera lo habíamos mencionado, ni siquiera lo habíamos visto. Redundancia estructural para la seguridad. Entonces, aquí tenemos otra imagen en lo que tenemos una estructura que también tiene un apoyo intermedio, pero también tiene una articulación. Entonces ahí tenemos, como verán, tenemos en el apoyo articulado, tenemos dos reacciones, en el apoyo simplemente apoyado, que es el circulito, tenemos una, y en el extremo C tenemos otra. Total serían 4 reacciones, pero en el apoyo B tenemos una articulación. Por lo tanto, esta es una viga isostática, ¿ya? Pero si nosotros le quitamos el apoyo del medio, entonces la articulación va a hacer que se doble justo en el punto B. Al doblarse en el punto B, se va a caer, se va a volver inestable, va a generar inseguridad. En cambio, en una estructura que es hiperestática, como en el ejemplo de al lado, que está al lado, tenemos la misma viga, pero ya no tenemos ese punto de articulación, sino que ya tenemos los 3 apoyos, con eso tenemos 4 reacciones y ya no descontamos con la ecuación extra de la articulación, porque ya no hay. Entonces ahí tendríamos una viga hiperestática de primer grado. Si nosotros quitamos el apoyo en B, simplemente las cargas se van a redistribuir, ¿ya? Cuando tenemos las 3 cargas, los 3 apoyos, la carga vertical se va a distribuir en los 3 apoyos. Pero si nosotros quitamos en B, se va a distribuir en el apoyo A y C. Pero no va a colapsar, no se va a volver inestable. Entonces es más seguro, ¿ya? Entonces, cuando es una estructura hiperestática, tendemos a que es más segura la estructura, ¿ya? Ahora vemos desventajas. Entonces aquí tenemos unas desventajas que podemos observar. Por ejemplo, en la primera, podemos ver que en una estructura hiperestática, ¿sí?, son sensibles a los asentamientos. Y aquí hay una comparación. Tenemos la primera figura, que es la misma de la anterior, en la que tenemos 3 apoyos y justo en el del medio tenemos una articulación. Ahora, el apoyo B, que es el del medio, se asienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un suelo muy malo, entonces ahí justo por el peso se asienta ese apoyo, entonces como tiene una articulación, entonces solo se genera un delta del apoyo, pero no genera que se doble o se deformen las vigas en sí. Podemos verla en la figura que está de color celeste. En cambio, en la que es la viga hiperestática, que no tiene articulación, si nosotros le hacemos asentar el apoyo, ¿por qué? Porque tenemos un terreno muy malo, entonces B se asienta, o sea, baja. Entonces lo que va a generar es que las vigas de los extremos, en realidad toda la viga, tienda a
deflectarse, ¿sí? A torcerse, a deformarse, algo que no ocurre en la viga isostática. Entonces, por eso decimos que es sensible a los asentamientos. Ahora decimos que los esfuerzos debidos a cambios de temperatura y errores de fabricación van a ser recibidos con mayor importancia en lo que son las vigas hiperestáticas. Por ejemplo, aquí tenemos la misma imagen. Tenemos una viga simplemente apoyada, ¿ya? En su extremo vemos que la viga puede crecer, ¿sí? Porque no hay una limitante por efecto de la temperatura. Entonces, por efecto de la temperatura, puede recibir mucha temperatura, entonces puede crecer. Así como que también puede decrecer por efectos del frío. En cambio, en la viga de abajo, que es una viga hiperestática, vemos que está empotrada. Al ser empotrada, está limitada a sus movimientos. Entonces, si tenemos un efecto de temperatura, sea de mayor calor o menor calor, entonces vamos a tener un estiramiento de la viga o un acortamiento. Eso va a generar una fuerza extra que no había antes, ¿sí? Que no lo habíamos contemplado, entonces esa fuerza extra va a generar que tengamos que contemplarla ya después y puede generar un error ya en el montaje si tenemos una estructura, porque no lo hemos considerado. Entonces, en una estructura hiperestática debemos considerar posiblemente un mal montaje o efectos en el tema de la temperatura que puedan afectar a la estructura, ¿ya? Eso estamos recordando un poco de lo que ya hemos visto. También en análisis de estructuras hiperestáticas hemos visto que es importante considerar dos cosas, que esas son las básicas que hemos visto. Primero, que el equilibrio como tal es insuficiente. Tenemos que ir y buscar algo más, que es la compatibilidad por la deformación. Entonces, el equilibrio y la compatibilidad tienen que estar agarrados de la mano en lo que es hiperestáticas. Después, tenemos que considerar sí o sí las propiedades del material, como ser momento inercial, que depende mucho de la sección, el área, y el módulo de elasticidad, que es el material mismo que está compuesta la viga o el pórtico. Entonces tenemos que saber eso. Después hemos visto el mensaje, eso también lo hemos visto. Y después hemos entrado ya a los ejemplos de manejo de lo que es el método con tablas. Y después nos hemos ido también a este mensaje, que creo que también lo hemos visto, no lo hemos visto, pero igual lo leemos. Dios siempre está disponible, Él siempre está escuchando, Él siempre está ahí para ti, anónimo, ¿ya? Entonces ya hemos visto y hemos recordado lo que antes habíamos visto en clases, ¿ya? Ahora entramos al subtítulo Análisis aproximado, ¿ya? Entonces, ahora sí ya pueden tomar apuntes porque esto ya no lo habíamos visto, esto ya es nuevo. Entonces, un poquito vamos a hablar de esta parte que es cortita, pero también como es teoría, también va a entrar en el examen. Entonces, tienen que tomar apuntes, ¿sí? Entonces, el subtítulo es Análisis aproximado. ¿Por qué? ¿Por qué debemos usarlo? ¿Ya? Entonces, primero nos dice aquí diseño preliminar. Entonces, en un diseño aproximado, preliminar, ¿ya? Se utiliza esto de un análisis aproximado, suponiendo algunas falencias o algunas
aproximaciones que podemos decir en el tema de la estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos simplificar el tema de las cargas, podemos también ver el tema de los esfuerzos, que podemos también disminuir el tema de los esfuerzos, el tema de las cargas, y también el tema de la estructura como tal, que es lo que vamos a ver, podemos también analizarla y quitar algunas cositas para volverlo, si bien es hiperestático, podemos aproximarnos a algo que es isostático para poder resolverlo más rápidamente. Entonces hacemos una simplificación mayor. Con eso sí afectamos el tema del resultado, pero ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, o sea, lo han analizado también varios estudios, y han visto que esto se baja más o menos a un 20% de la precisión que podamos obtener. Pero como un estudio previo o preliminar, está bien, ¿ya? Y, como les mencionaba, se simplifica todo lo que es el análisis. Lo hacemos mucho más rápido. Entonces, un análisis aproximado nos ayuda, es más rápido. La precisión sí afectamos, pero eso lo podemos considerar como es un 20% porque simplemente es un prediseño. Y nos ayuda rápidamente a estimar lo que son las reacciones y los diagramas, los esfuerzos que necesitamos para ya calcular la estructura. Entonces, sí nos ayuda un análisis aproximado. Un análisis aproximado, por ejemplo, era habitual utilizarlo en los años 60, ¿ya? Estamos hablando de 1960, hablando un poco de historia. ¿Por qué? Porque el tema de las computadoras todavía no estaba avanzado, recién estaba empezando. El tema de los cálculos que sí se podían hacer eran muy, muy morosos, entonces un análisis aproximado era lo ideal, ¿ya? Nos aproximaba al resultado final y podíamos considerar que sí era un valor real, pero con la salvedad de que era un 20%, con un 20% de error, ¿ya? Ahora actualmente igual se sigue utilizando el análisis aproximado y eso es lo que estamos haciendo. Si bien no hemos entrado ahorita al detalle, pero el utilizar lo que es solo lo que son cargas muertas y cargas vivas es un diseño preliminar, aproximado, ¿sí? Sí nos da un valor estimado de lo que puede ser nuestra estructura, pero es y no deja de serlo solo un análisis aproximado, ¿ya? Pero vamos a ver qué cositas más podemos implementar para hacerlo más simple en el tema del diseño aproximado, ¿ya? Entonces tenemos suposiciones comunes en un análisis aproximado. En un análisis aproximado podemos inferir que hay lugares en nuestra estructura donde vamos a tener momentos nulos, ¿ya? Donde el momento flector va a ser cero. Entonces ahí podemos generar puntos de inflexión, o sea, articulaciones, puntos de conexión, ¿ya? Entonces esos puntos de conexión nos pueden servir como para generar una estructura isostática ahí y transformar una estructura que es hiperestática, como es lo que pasa en la realidad, hemos visto, cuando estábamos haciendo en celular, ¿se acuerdan? Estamos generando, hemos visto varios pórticos que pueden ser de varios pisos o también en lo ancho de varios módulos. Tendríamos que resolverlos manualmente y eso se complica, pero eso podríamos simplemente ubicar puntos de inflexión y generar vigas internas isostáticas y poderlas resolver de esa manera.
Entonces, eso también nos ayudaría a hacerlo más rápido. El tema de la distribución de fuerzas. Podemos distribuir de mejor manera las fuerzas dividiendo la estructura, ¿ya? Y también la relación con la indeterminación. Entonces, nosotros hemos visto que para el tema de la hiperestaticidad tenemos que ver el tema de las deflexiones, ¿ya? Y con ello tenemos que empezar a resolver eso primero. Pero cuando hacemos un análisis aproximado, podemos dejar de suponer eso y resolver una viga isostática y hacer una transmisión hacia hacia sus lados donde se conectan a la estructura y poder determinar los valores de las reacciones más rápidamente, sin necesidad de la deflexión, ¿ya? Entonces, esto es clave, ¿ya? Acuérdense, el análisis aproximado simplemente va a ser un diseño preliminar. Esa es su característica. Su precisión solo alcanza un 20% como máximo, pero es rápido, es simple. ¿Qué suposiciones vamos a tener en un análisis aproximado? Es que nosotros vamos a modular la estructura y vamos a colocar puntos de inflexión donde hay momentos nulos y generar estructuras isostáticas donde no había. Y con eso vamos a distribuir de mejor manera las fuerzas y ya no vamos a hacer uso de la deflexión. Ahora el análisis por cargas verticales. Entonces vamos a ver que este análisis aproximado como tal lo podemos dividir en dos grupos y después ya se suman los resultados. El primer grupo vamos a ver que hay unas cargas verticales y eso lo hemos visto en análisis 1. Las cargas verticales son las cargas muertas, las cargas vivas. ¿Qué cargas más tenemos como cargas verticales? Podría ser el hielo, el granizo, la lluvia. Sí, la lluvia, el granizo. Entonces, tenemos esas cargas verticales, ¿ya? Entonces, ¿dónde van a atacar esas cargas verticales en un pórtico? Entonces, podemos aquí, a ver, aquí no se puede, aquí nos iremos. Entonces, aquí vamos a dibujar. Si tenemos aquí, vamos a dibujar esta es nuestra estructura, es un pórtico. Puedo tener esto más así, ya. Entonces, si tenemos cargas verticales, las cargas verticales van a actuar verticalmente, ¿sí? Entonces, estas cargas, ya hemos dicho, puede ser la carga viva, la carga muerta, es las que ya manejamos. Pero también hay otras cargas. Como mencionaba Vicente, tenemos lo que es nieve, tenemos también lo que es lluvia. Entonces, todas esas son cargas verticales, ¿ya? Entonces, ¿dónde van a afectar? En la estructura, ¿dónde creen que van a afectar más? En esta estructura que le estamos poniendo de pórtico. No sabemos si es de hormigón o acero o madera, pero ¿dónde va a afectar? ¿Dónde creen que afecta?
Yo diría en los pilares, Inge. Ya. ¿Dónde más? Bueno, Vicente nos dice aquí, sabemos sí que vamos a hacer una transmisión a los pilares, correcto. Pero, ¿cuál es lo primero que va a recibir? Acuérdense de la losa y de la Sí, transmisión de cargas. ¿Dónde? ¿Dónde es que va a recibir de primera mano la carga? la cubierta y posterior a eso las vigas. Correcto. Entonces, donde estoy colocando de color rosado, va a ser donde vas a recibir primero, ¿ya? Aquí estamos diciendo que las cargas están por lo que es medio ambiente, pero también hemos dicho que tenemos las cargas vivas y las cargas muertas, entonces aquí vamos a poner eso internamente, ¿no? Entonces, primeramente va a recibir las vigas y la losa. Primero va a recibir la losa, hemos visto. Después de recibir la losa, va a transmitir a las vigas, vigas longitudinales y transversales, y después de eso va a ser la transmisión a las columnas. Y después de recibir las columnas, van a llegar a lo que es la cimentación, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener la transmisión en las columnas y después va a llegar aquí a la cimentación. Aquí vamos a poner, aquí también vamos a poner, y se va a transmitir por las columnas. Pero eso va a ser casi al final. De primera instancia va a recibir lo que es la losa y lo que son las vigas, ¿ya? Entonces las vigas son las que se van a deformar, van a transmitir las cargas, ¿ya? Entonces, el primer grupo que tenemos que ver son las cargas verticales. Ahora aquí vamos a dibujar un segundo grupo. En esta misma estructura. Podemos también tener cargas horizontales, ¿sí? Estas cargas horizontales, ¿cuáles serían? Sí, sería el viento. ¿Qué más? ¿Recuerdan? Tipos de cargas. Ya lo voy a colocar. Los sismos. Sí, el sismo. Entonces no se olviden. Nosotros hemos visto a detalle porque hemos visto solo el diseño, el prediseño de una estructura. Entonces, carga viva, carga muerta. Y solo hemos visto lo que es vertical, ¿ya? Pues esto de aquí, estamos diciendo que son cargas verticales. Y estas de aquí, decimos que son las cargas horizontales. En el proyecto y también a detalle no hemos visto lo que son las cargas horizontales, ¿ya? Porque no entran en un prediseño, ¿ya? En este diseño preliminar, como es un diseño así rápido, entonces hay que quitar algunas cosas. Entonces no podemos asumir
el tema de algunas cargas que nos van a complicar el diseño si queremos hacerlo rápido. Entonces, por ejemplo, carga por nieve y lluvia no hemos visto. Sí hemos visto en la teoría, y eso lo hemos repetido en la introducción, creo, y en análisis 1, entonces eso lo han visto. Pero también son cargas verticales. Y lo que es viento y sismo, que es carga horizontal netamente, eso no lo hemos visto, solo lo hemos visto en lo que es teoría, ¿ya? Pero en un diseño preciso tendría que entrar, ¿ya? Pero en un prediseño no entraría, ¿ya? Entonces, en este diseño aproximado, que es parte de un prediseño, como lo hemos mencionado, tenemos que dividir de dos maneras, en cargas verticales y en cargas horizontales, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Análisis por cargas verticales, ¿ya? Entonces, primero se tiene que hacer un análisis por cargas verticales, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir, antes de ver estos conceptos que están aquí, vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven en la imagen un pórtico, ¿ya? Este pórtico tiene carga distribuida arriba y abajo. Entonces, sí, debe ser carga viva, carga muerta, no sabemos, o puede ser la parte de arriba del techo, tiene carga por nieve, o puede ser lluvia, no sabemos, ¿ya? Pero tiene cargas verticales, como ven en la imagen de este pórtico. Ahora, esas cargas, ¿sí? Si nosotros analizáramos el pórtico como lo hemos analizado en el software de lo que es el RAM, o en el software que hemos utilizado también en el celular, ¿ya? Entonces, el diagrama tendría que salirnos de esa manera, como está en el dibujo del lado derecho. O sea, el diagrama de momento flector. Entonces, ahí podemos ver, obviamente que el diagrama, vuelvo a decirles, es del sistema americano. Entonces, por eso el momento positivo está hacia arriba y el negativo hacia abajo. Pero sabemos que nosotros lo dibujamos al revés, ¿ya? Pero fuera de eso, tenemos este diagrama. Entonces, la distribución de momentos se hace una parte, que sería en los apoyos, en los dos apoyos, que tendrían más o menos o similar valor, pero negativo, y en lo que es la panza o la parte del medio tendríamos un momento positivo, pero sería de esa manera, ¿ya? Entonces podemos inferir que hay una parte, que es la parte negativa, que tiene una relación L. Por eso dice A1L, y en el extremo del otro pollo dice A2L. ¿Ya? Entonces nos dice que una cierta cantidad del momento negativo es parte de la longitud, ¿sí? Y es un valor que podría ser y podríamos determinar que es una constante, ¿ya? Entonces vamos nuevamente a este dibujo, que ya lo hemos visto a un inicio. Tenemos una viga simplemente apoyada, que también tiene una carga distribuida, pero vemos que el momento positivo es grande. Hemos dicho que es WL al cuadrado entre 8, ¿sí? Pero en una viga empotrada, como la estamos viendo ahorita, eso cambia radicalmente, ¿ya? Entonces ahí vemos que en los extremos tenemos BWL al cuadrado entre 12 y en la parte del medio es BWL al cuadrado entre 24, ¿sí? Entonces cambia el diagrama. Ahora lo que nos tenemos que fijar son los puntos de inflexión. Acuérdense que este método ve esos puntos de inflexión donde los momentos son negativos y la estructura que es hiperestática, ahí podemos transformarla en isostática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí marca en el dibujo, que nos dice punto de inflexión. Esos dos puntos de inflexión es donde el momento es cero, como verán. Es donde pasa la curva de positivo a negativo, o sea, es cero,
¿ya? Esos son los puntos de inflexión. Entonces, se ha determinado que esos puntos de inflexión en un empotrado así doble es más o menos a 0,211 L, ¿sí? Ese A1 y ese A2 ya lo han determinado y es más o menos 0,211 de L. ¿Ya? Más o menos a 20% de la longitud es donde aparece esa inflexión, ¿ya? Entonces, volvemos nuevamente a nuestro pórtico original. Entonces, este pórtico original lo podríamos dividir, ¿ya? Entonces, aquí vemos, en esos puntos de inflexión, podríamos dividirlo y compartir, porque, por ejemplo, si yo me fijo aquí en mi diagrama de una viga simplemente apoyada, yo tengo un momento WL al cuadrado entre 8. Es grande, ¿sí? A comparación del momento que obtengo en una situación hiperestática, que es WL al cuadrado entre 24. Entonces, al hacer una comparación entre estos dos, puedo decir que más o menos voy a obtener el mismo momento, ¿sí? El mismo valor numérico del momento, si es que en los puntos de inflexión los recorro en una estructura real. Por ejemplo, aquí, si en una estructura real los puntos de inflexión no los pongo a 0,20 de la longitud, como hemos visto que es lo real, sino solo lo pongo a 0,10, como está en esta imagen, 0,10 a cada lado, y ahí recién coloco una viga isostática. Entonces, más o menos voy a llegar a que el momento se aproxime al momento hiperestático, ¿ya? Eso es lo que se ha hecho una investigación y eso es la suposición que se hace, ¿ya? Entonces, por eso en el lado derecho se tiene ya la estructura original que la habíamos visto aquí, el marco de un edificio, un pórtico, ya está dividido en los puntos de inflexión, donde los puntos de inflexión es a 0,10 de L y ahí simplemente se pone una viga simplemente apoyada. Entonces, esto ya es más fácil de resolver, como verán. ¿Por qué? Porque yo puedo resolver cada una de estas vigas simplemente apoyadas. Como tengo una carga distribuida y es simétrica, puedo encontrar las reacciones rápidamente por simetría. Y esas reacciones simplemente las transmito a estos pequeños voladitos, porque ya se vuelven pequeños volados, y ya puedo obtener el momento en G, o sea, en los puntos de empotramiento, H, I, D, E, F, ¿sí? Entonces ya es más fácil, como verán, es súper rápido. Entonces volvemos nuevamente al concepto. Entonces, primero se tiene que hacer un análisis de cargas verticales, como hemos visto, y tenemos que suponer puntos de inflexión a 0,1 dL, o sea, al 10% de la longitud de los extremos donde están los pórticos, ¿ya? Esa es la primera consideración. Después, se asume nula para simplificar el cálculo, o sea, las cargas axiales. ¿Qué significa axial? Entonces vamos a recordar eso, ¿ya? Entonces aquí tengo mi pórtico, lo estoy haciendo con espesor, ¿ya? Entonces este pórtico tiene un eje, le estoy colocando el eje que es color celeste, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener reacciones, ¿sí? Pero en este eje de aquí, de esta viga, también tendría que haber reacciones, ¿ya? Pero nosotros vamos a decir que no existe este tipo de reacciones en ese sentido. Las vamos a suponer que no hay.
ningún tipo de fuerza axial, ¿ya? La fuerza axial o reacción axial o normal no existe, ¿ya? Solo va a haber lo que es cortante y momento flector. Y estamos bien nomás, ya que el tema de las vigas, como tal, como vigas, su mayor esfuerzo va a ser la flexión, no va a ser la normal, ¿ya? Ahora, cuando entremos a lo que son columnas como tal, ya vamos a ver que sí las vamos a tomar en cuenta, pero de momento, para ver el tema de la transmisión de la carga vertical, no las tomamos en cuenta, ¿ya? Eso es lo que nos dice aquí. Las cargas axiales en vigas, como vigas, las asumimos nulas, ¿ya? ¿Alguien quería decir algo? Ya, nadie. Entonces aquí nos dice su aplicación. Como hemos visto, su aplicación es directamente cuando tenemos una estructura que sí es simétrica, ¿ya? Entonces aquí, simétrica hemos mencionado cuando el tema de las reacciones, el tema de la estructura, ¿sí? Tenemos que analizar la simetría de la estructura, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos dividir este pórtico y podemos ver que la mitad de la carga distribuida es idéntica a la otra la mitad, ¿ya? Si este pórtico lo analizamos, también nos sale muy similar, aunque ambos tienen este punto en común, que sería la columna HB, ¿sí? Si lo vemos de manera general, el pórtico de la izquierda no es igual al pórtico de la derecha, sí, pero si vemos el pórtico interno y lo dividimos a la mitad, sí sería similar, ¿ya? Entonces tenemos que ver que sean simétricos. Ahora, si vemos que hay diferente carga en un lado y en el otro, o la carga distribuida ya no es rectangular, ¿sí? Entonces ahí ya no se podría hacer una aplicación muy cercana a la realidad. Ya estaríamos llegando a no un 20% de error, como dice aquí, sino estaríamos pasando el 30%. Y eso en un análisis aproximado no está bien, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que para un análisis de cargas verticales tenemos que cumplir esto. Los puntos de inflexión los vamos a asumir al 10% de la longitud. Las cargas axiales, netamente axiales de vigas, nosotros no las tomamos en cuenta. Y su aplicación tiene que ser sí o sí en pórticos simétricos, ¿ya? Ahora, eso es de manera general, ¿ya? Ahora vamos a la segunda parte. Tenemos en una estructura, hemos visto, tenemos lo que son las cargas verticales, entonces de esa manera tendríamos que encontrar. Ahora, las cargas horizontales, que son estas, por viento o sismo, tenemos dos métodos, ¿ya? El primer método va a ser el método del portal, y el segundo método es el método cantilever o voladizo. Ya vamos a entender por qué. Entonces, ¿qué nos dice el primer método? Lo mismo. Tenemos que determinar puntos de inflexión, igual que el otro. O sea, puntos donde el momento flector sean cero, ¿ya? Entonces, normalmente en lo que es columnas, porque ya las cargas horizontales lo que van a afectar directamente y primero va a ser a las columnas. Aquí vamos a ver. Aquí en las cargas verticales, en el color celeste, habíamos visto que lo primero que reciben son las vigas y después transmiten a las columnas. Sí. Ahora, en las cargas horizontales que están de color morado, las primeras que van a recibir van a ser las columnas, ¿ya? Van a recibir las columnas en primera instancia. Y una leve transmisión se va a hacer al tema de las losas y a las vigas, que va a ser mínima, pero la primera va a ser la columna, ¿ya?
Por eso es que hacemos las estructuras para corte, para sismo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo primero que va a recibir va a ser las columnas. Entonces, tenemos que determinar esos puntos de inflexión. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Vamos aquí. Nos dice que esos puntos de inflexión, como ven en el primer gráfico, van a aparecer en los puntos medios del pórtico, ¿ya? Entonces, aquí vemos la primera figura, vemos cómo es la deformada en línea punteada. Entonces ahí podemos ver que los puntos donde el momento va a cambiar radicalmente va a ser en los puntos medios de la columna y de la viga. Entonces ahí es donde tenemos que colocar las articulaciones. En este caso ya coloca articulación, no los transforma, sino que simplifica. Acuérdense, en isostática hemos visto que un punto de articulación nos genera una ecuación extra, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros colocamos estas tres articulaciones, entonces ya tenemos una ecuación o tres ecuaciones más, ¿ya? Entonces eso lo vamos a copiar, a ver, para que nos acordemos. A ver, lo vamos a reducir. Ahí está. Entonces aquí, en este pórtico que estamos viendo, ¿cuántas reacciones vamos a tener? ¿Cuántas reacciones? ¿Cuántas ven? ¿Qué tipo de apoyo tenemos? Empotrado. Empotrado. Entonces voy a marcar, este es empotrado, este es empotrado. En empotrado, ¿cuántas reacciones tenemos? 3. 3 serían 6. Tres. Entonces tengo una horizontal, una vertical y un momento. Al otro lado tengo también la horizontal, la vertical y el momento. Entonces, total tengo 6. 6. ¿Sí? Si tengo 6, necesitaría 3 para igualar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que nos da 3 el tema del equilibrio más E. ¿Se acuerdan la formulita? E6 estoy poniendo a R, ¿no? Esto era R, 3 puntos, 3 más E. Ese era el equilibrio. Entonces, si yo coloco 3 articulaciones, que serían esta, esta y esta, E se vuelve 3. Entonces, tendría 6 igual a 6. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, Joel, ya me estás diciendo para que ya de una vez avancemos, parece. Ya. Entonces, tenemos 6 ecuaciones que son las que necesito resolver porque son 6 incógnitas. R son las reacciones, acuérdense, entonces tengo 6. Y 3 son las ecuaciones que puedo obtener del equilibrio, que siempre van a ser 3. No pueden ser 4 ni 2, 3. Y le sumo 3 más porque tengo 3 articulaciones. 3 articulaciones. Entonces se iguala. 6 iguala 6. Entonces esto es isostático. Entonces nos dice que esto es isostático. Por eso. Pero vamos a ver el tema de las inflexiones. Aquí tenemos un punto de inflexión. Aquí tenemos otro. Pero por el esfuerzo horizontal que vemos ahí. ¿Ya? Ahí hay una fuerza que están colocando que es P, ¿ya? Entonces, P empuja el pórtico de izquierda a derecha, entonces trata de inclinarse, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es que
se genera esos puntos de inflexión, ¿ya? Esos puntos de inflexión son los que vamos a colocar articulación. Entonces, esa es la simplificación que se hace. Entonces, como ya coloco articulación, entonces es mucho más fácil ya resolverlo. Directamente lo puedo resolver, ¿ya? Ahora aquí ya se va a complicar la cosa. Por ejemplo, ya tenemos ya marcos más grandes porque ya son edificios. Entonces, igual, tenemos aquí lo mismo. Tenemos aquí punto X, 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 X. Son los puntos de inflexión, donde el momento flector cambia de positivo a negativo. Entonces, eso hemos dicho que en los pórticos, debido a una carga horizontal, siempre los vamos a tener en el punto medio del elemento, sea la columna o sea la viga. Entonces, por eso abajo nos dice marco simplificado. Entonces, el marco simplificado va a aparecer esas articulaciones. Entonces, este marco de abajo sí lo podemos resolver rápidamente por isostática, ¿ya? Ya sería un marco isostático, ¿ya? Entonces sí, tranquilamente. O como podemos ver aquí en el lado derecho, el marco simplificado está aquí, nuevamente repetido, pero si no queremos verlo de manera global así, podemos dividirlo en pequeños marcos. Entonces podemos tener un marco arriba y al lado tener otro marco y otro marco y abajo otro marco, entonces tendríamos 6 marcos, ¿ya? Entonces, eso es otra simplificación más pequeña para poderlo resolver, ¿ya? Entonces, de esa manera se podría resolver más rápido, ¿ya? Eso sería de manera teórica, ¿ya? Solo vamos a ver de manera teórica, no vamos a verlo de manera práctica, ¿ya? ¿Alguna consulta? Joel. O sea, no, no. Sí, es de manera teórica cómo podemos resolver, o sea, volver algo que es hiperestático, simplificarlo, hacerlo de manera más sencilla para que podamos resolverlo de manera manual, con el error que vamos a tener de arrastre, ¿no? No es que así lo vamos a construir, porque lo que vamos a construir es lo más real, que va a ser hiperestático, que es el primero, ¿ya? Entonces, simplemente estamos viendo cómo se puede resolver el tema de cálculo de manera rápida, obviamente sin perder algunos valores que nos generen un mayor error, llegando solo al error del 20% que podemos tener con estas simplificaciones que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos este otro método, el método del voladizo, ¿ya? El método del voladizo es el segundo método para resolver pórticos con cargas horizontales, o sea, cargas laterales, como dice aquí, ¿ya? Y se basa más o menos en lo mismo del anterior, que son los puntos de inflexión en cada elemento, que tienen que estar ubicados en la mitad de las columnas y de las vigas. Tenemos que ver las fuerzas axiales, sí ya tenemos que tomar en cuenta, y a diferencia del anterior, ¿sí? Simplifica mucho más el tema del cálculo. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos un edificio. Entonces ya tenemos ya un dibujo de un pórtico más grande, que son de 1, 2, 3, 4, 5 plantas. ¿Ya? Tenemos una carga lateral, que sea una carga horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, ahora lo voy a girar, voy a poner. Entonces lo que se hace es, ahí vamos a irnos al Excel.
el Excel, tenemos esto. Entonces, el edificio o el pórtico lo giramos, ¿ya? Entonces, asumimos como si fuera un volado, ¿ya? ¿Y qué es un volado? Esto, ¿sí? Entonces, este volado va a tener cargas encima, ¿ya? Entonces, va a tender a deformarse de esta manera. Eso lo hemos visto. Entonces, lo mismo asumimos en un tema de un edificio, ¿ya? Que es así. Entonces, simplemente lo giramos y hacemos como si fuera un volado. Entonces, vamos a tener las cargas así, ¿ya? Y vamos a tratar de manera geométrica ver cómo pasar cada carga al siguiente pórtico. Pero iniciamos así, de esta manera, analizándolo como si fuera un volado, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí, como dice el gráfico, vamos a tener un sector que va a estar en tensión y vamos a tener otro elemento en la base que va a estar en compresión, ¿ya? En este caso tenemos que ver que la estructura sea simétrica y vamos a tener un eje centroidal. ¿Por qué? Porque con ese eje centroidal vamos a ver las diferencias que se van a presentar. Por ejemplo, aquí, en este color. Por ejemplo, aquí en este punto medio no va a haber mucha deflexión, pero ya va a ir aumentándose a modo que se va alejando. Entonces, eso vamos a ir transmitiendo, ¿ya? Mucho más. Nos volvemos aquí. Entonces, el tema del voladizo es muy parecido al otro. Se van a colocar lo que son las articulaciones en los puntos medios y la transmisión va a ser equitativa en función a la geometría, como verán. Entonces voy a tener un punto centroidal de mi pórtico, entonces los elementos, por ejemplo, que hemos visto aquí, que son los más cercanos a la base, van a tener una reacción menor. Los elementos que se van alejando, por ejemplo, aquí ya en la cubierta, van a tener una reacción que puede ser 2 o 3 veces más, dependiendo de la geometría. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver la geometría. Entonces se van a relacionar lo que es la geometría con los esfuerzos. ¿Ya? Ahora la aplicación. Como verán, por ejemplo, esto de lo que es un pórtico de mediano tamaño, podemos aplicarlo directamente el método del portal, ¿sí? Para edificios pequeños, ¿ya? Medianos. Pero si tenemos un edificio mucho más grande, entonces ya nos iríamos al del voladizo, ¿ya? Ahora vuelvo a decirles, estos métodos ya no los vamos a aplicar nosotros porque necesitan también mucho más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resolver, digamos, cada una de estas viguitas, ¿sí? Sí las podemos resolver porque son vigas sencillas, ¿ya? Pero en el caso de, ustedes han visto, hemos tenido que agarrar el tema del programa en celular para poder resolverlo, porque ustedes tardaban mucho en el tema de su aritmética, su álgebra, ¿ya? Entonces, hasta ahí nomás llegamos en el tema de la teoría, ¿ya? Entonces, acuérdense, lo importante es que sepan que hay esto. Entonces, para el método aproximado que hemos visto, que hemos partido, podríamos ir más allá, ¿ya? Podríamos hacer el análisis de cargas verticales por el método de inflexiones y después irnos a las cargas horizontales por el método de portal
o del voladizo y resolverlo, ¿sí? Y con eso ya terminamos lo que es un método aproximado del 20%, ¿sí? Con la presunción que hemos hecho de un inicio de solo cargas verticales y cargas horizontales, ¿ya? Entonces, con eso llegamos más o menos a un 20%. Pero nosotros nos hemos saltado esto, ¿ya? Y hemos manejado lo que es el software, que es el RAM, y también podemos utilizar lo que es el software del celular, y con eso podemos tener una aproximación no solo del 20%, sino llegamos a una aproximación del 10%. Entonces nos hemos saltado esto y nos hemos ido a un cálculo más exacto, pero con la aproximación solo de las cargas, ¿ya? Entonces, nosotros en lo que hemos aprendido a resolver estructuras hiperestáticas y también isostáticas por un método aproximado que nos da un valor aproximado de casi el 10%, ¿ya? Que sería algo muy bueno, ¿sí? En tema de cálculo. Con eso llegamos al final de esta diapositiva, que son los métodos aproximados y la resolución de lo que es estructuras hiperestáticas, que nos dicen, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí sale la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, 26 al 33. Entonces, ahí ya es también un mensaje para pensar. Vuelvo a decirles, esta diapositiva que le hemos visto es estructuras hiperestáticas y análisis aproximado de marcos. Solo es teoría, ¿ya? ¿Alguien está preguntando? Sí, una duda. Ya. Las fuerzas verticales que son vientos, ¿de dónde se obtiene No, para aplicar en los cálculos? tenemos las cargas verticales, ¿no ve? ¿Esa era la pregunta o la carga horizontal? Verticales, o sea, cuando los ingenieros hacen el cálculo de vientos, ¿de dónde obtienen los datos para aplicar en el cálculo, se podría decir? Ya. Vamos a entrar vamos a recordar, ¿ya? Porque eso también lo hemos visto en análisis 1. El tema digamos, de las cargas por viento, las tomamos como cargas horizontales. Según una clasificación, no serían, digamos, cargas verticales, ¿ya? Las cargas por viento. Las cargas verticales, vuelvo a decirles, si nos vamos directamente a la teoría, sería la carga por nieve y lluvia, ¿ya? Y la carga muerta y la carga viva. Pero la de viento no se la considera como una carga vertical, ¿ya? La carga por viento y sismo sí se las considera como cargas horizontales, ¿ya? Eso como aclaración. Pero en el caso del viento es un caso, igual que el sismo, es un caso especial. ¿Por qué? Porque el sismo es una carga, si bien se la puede considerar estática, es una carga dinámica, ¿sí? Al decir dinámica significa que cambia, no se mantiene y con un valor constante. Puede iniciar el sismo con un valor y puede acrecentar o disminuir, pero puede oscilar el sismo, ¿ya? En el tema de viento también cambia algunas cositas. Eso lo vamos a ver ahora en la diapositiva. ¿Por qué? Porque en el tema de la carga por viento, si bien la estamos considerando como horizontal, como esta imagen,
Estamos viendo que eso ya lo hemos visto en análisis 1. La carga por viento parte de un valor, que es la presión que se ejerce por la fuerza del viento. Entonces, el primer valor que tenemos que tener para el tema viento es la velocidad del viento. Y la velocidad del viento es, bueno, ya sabemos que es parte de lo que es el clima. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del sitio donde vamos a emplazar nuestro edificio, podemos obtener la velocidad del viento. Entonces, ustedes lo han hecho ya, cuando han hecho condiciones ambientales. En condiciones ambientales han analizado el sitio donde se va a emplazar un edificio o una estructura y han visto cuánto es su asolamiento, cuánto es su precipitación en lluvia, han visto también cómo es el tema del granizo y también han considerado lo que es el viento, han analizado, han hecho su rosa de vientos, ¿sí? Y han visto cuál es la dirección más importante del viento y cuál es su magnitud. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, el viento como tal es una carga horizontal, pero tiene algunos cambios, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una estructura como tal, sí vamos a tener una cara expuesta a la mayor fuerza de viento, como tenemos aquí en la imagen, en la figura del lado superior izquierdo. Entonces ahí vamos a tener, pero eso no quiere decir que no va a afectar a el resto de las caras, sino que sí también va a tener un valor, ¿ya? Entonces vamos a tener una carga de viento directa y después también detrás de la estructura vamos a también tener una réplica, pero obviamente con otro valor que puede ser mucho menor, ¿ya? Entonces a eso se llama sotavento, ¿ya? Y después en los laterales también vamos a tener la influencia del viento porque va a tratar de empujar ahí el viento, tratar de salir, entonces ahí también vamos a tener otra vez carga por viento. Entonces vamos a tener en el eje X y en el eje Z. Y si vemos en un corte, como está en la imagen que dice elevación, vamos a tener la cara donde choca el viento que va a cambiar en función a la altura, porque sabemos que la velocidad del viento, a mayor altura hay más viento, más velocidad. Entonces, esto va a generarse una curva. Eso normalmente se analiza ya en edificios, no en estructuras pequeñas, casitas de 1, 2, 3 plantas, sino en edificios que estamos hablando de 5 pisos, entonces ya es muy importante eso. Entonces, cambia a nivel vertical, pero también hemos dicho que vamos a tener detrás una acción de viento, una carga de viento, y también en el techo vamos a tener un empuje, como también vamos a tener una aspiración del viento, una generación como un cambio de dirección, ¿ya? Entonces, eso lo hace complicado al análisis de viento, pero no es imposible. Esto se analiza y también se carga en la estructura, y eso también se puede hacer en el RAM Elements, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si bien la carga de viento es una carga horizontal, cuando se lo analiza ya a detalle, puede tener cargas no solo horizontales, también va a tener cargas o componentes verticales. Pero vuelvo a decirles, se la considera como una carga horizontal, ¿ya? Entonces, todo esto se analiza para entrar al detalle, pero partimos de una carga, que es esta. La carga original debida al viento característico. Ya después le vamos a aumentar en función a la altura y le vamos a hacer factores de corrección dependiendo si es lateral, de atrás o si estamos haciendo encima en la cresta, entonces le vamos a aumentar o disminuir esa carga de viento, ¿ya? Estamos recordando, no sé, Vicente, si ya nos hemos acordado.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, sí se puede hacer, obviamente en lo que es el programa, pero no es parte de lo que es un análisis preliminar aproximado, que es lo que tenemos que ver en arquitectura, ¿ya? Por eso les mostraba esta diapositiva y hemos partido hoy día de esta. ¿Por qué? Porque un diseño aproximado como tal, tendríamos que haber seguido estas cositas que hemos mostrado, estos métodos, pero nosotros nos hemos saltado, ¿ya? Hemos ido, sí, a lo que es métodos hiperestáticos ya como tal para entenderlos, pero ya en el modelo, en el proyecto, no los hemos calculado manualmente, sino ya los hemos utilizado en el software. Y el software hace y utiliza modelos hiperestáticos, ¿ya? Entonces ahí sí ya disminuimos ese error del 20% a más o menos a un 10, un 15%, ¿ya? Entonces todos nuestros cálculos que hemos hecho en el proyecto, que espero que estén haciendo, vamos a llegar a un error más o menos real de un 10 a un 15%. ¿Sí? Entonces, sí, ya es más real lo que estamos calculando, como tal. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Esta diapositiva igual la voy a colgar porque esta también la tienen que estudiar. ¿Sí? Yo sé que están anotando, espero que le estén anotando, pero es parte de la materia. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la diapositiva que corresponde a la clase de hoy día.